Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a IQ, Psicología y Sanación Integral. Este es un podcast donde hablaremos sobre un tema bastante importante en relación a la conmemoración del 10 de octubre, que conmemoramos el Día de la Salud Mental mundialmente. Estamos con Dulce. Y mi nombre es Antonio Cornejo, ambos somos psicólogos. Yo soy psicoterapeuta gestal. ¿Y tú? Psicoterapeuta centrada en la persona. Ok, humanista, ¿no? Humanistas los dos. Súper. Y bueno, pues el tema del podcast es ¿qué escondes tras la coraza? ¿Te validas o te evitas? ¿Tú qué opinas? Híjole, ¿es pregunta personal? Pues suena un poquito a pregunta personal. Bueno, Ajá. es un tema yo creo que bastante importante porque personalmente yo me quedaría en el... Me he evitado mucho tiempo, pero empiezo a validarme ahora, mucho más que antes. Entonces, esa sería la invitación, yo creo que para todos, dar como una mirada interna, a empezar a validarnos y dejar de escondernos tras esa coraza que muchas veces construimos durante nuestras vidas. ¿Y tú? Bastante. Híjole. También sentí la pedrada. Pero bueno, yo creo que así como lo mencionas, ¿no? En muchas ocasiones creo que es inevitable protegernos, cuidarnos. Mucho tiene que ver quizá también por experiencias del pasado, bastante dolorosas, que sabemos evitar esta parte del dolor. Pero creo que actualmente ya me permito más como esa parte de validación, confrontación, que antes, ¿no? Antes sí era como muchísimo esa coraza, ¿no? Me viene como mucho a la memoria, no sé si has visto Shrek, Sí. pero justamente cuando Shrek menciona como, soy como una cebolla, ¿no? Sí. Tengo capa por capa, algo así más o menos, no lo recuerdo bien. Capas, las Sí. cebollas tienen capas. Justo, ¿no? Entonces, como de, bueno, y si quitamos todas esas capas que vamos a encontrar, y justamente por ahí también el tema, ¿no? Pues cuánto dolor, cuánto quizás sufrimiento, cuánta tristeza, cuántas cosas que no nos hemos validado y que de alguna manera también escondemos porque no hemos como recibido del otro cierta aceptación, validación, hemos recibido en ocasiones más como juicios, entre otras cosas, ¿no? Así es. Entonces sí está bastante como complicado, ¿no? Pero todo esto mencionabas como la validación, ¿no? O la mencionamos. ¿Qué sería la validación? Encontrar personas, lugares en donde te sientas seguro, segura, para poder expresarte y que aquello que expreses reciba un eco, ¿no? Que no sea nada más como, ¿no? Sino... Ya te escuché, ¿no? Sí, sino que de verdad te lo devuelvan y que ese eco te resuene y empieces a echar esa mirada interior, ¿no? A atreverte a trabajar en ti mismo, en ti misma. Claro, porque es bien complicado trabajar en uno mismo. Entonces, la validación, pues sí tiene mucho que ver en esa parte. Justamente también cuando nos hemos quizá abandonado o cuánto no nos hemos como aceptado en algunas cosas que las consideramos a lo mejor vergonzosas, con cierta pena o que puede opinar el otro. Y justamente como desde ahí como el desconectar con uno mismo. Sí, sobre todo por algo que mencionabas hace rato, que es esto de juzgar, ¿no? Creo que desde el enfoque humanista es algo que se menciona mucho, no juzgar, ¿no? Ponerte como con toda tu idiosincrasia por ahí como volando, como suspendida, para poder darle espacio al otro y a todo su discurso, a todo lo que tiene para compartir. ¿Y cuánto no tenemos para compartir? Que creo que es bastante, ¿no? Muchísimo. Mucho tiene que ver también, considero, pues, en dónde nos vamos desarrollando, ¿no? Cómo es el ambiente familiar, cómo es el ambiente social, cómo es el ambiente educativo, que por ahí tenemos también unos temitas y cosas que han pasado recientemente con ese tema. Venimos también de septiembre 10, que se conmemora el Día de Prevención del Suicidio. Entonces son temas bastante impactantes, en ocasiones muy censurables,
aún en 2025 y que no han sido del todo atendidos pues en nuestra sociedad, ¿no? Específicamente aquí en México. Ha habido como un auge o ha habido como cierta aceptación en redes sociales en cuanto a la salud mental, ¿no? Vemos como muchos influencers, vemos otros colegas que también hacen como los podcasts, que suben como contenido muchos no son psicólogos en ocasiones. Pero, aguas, pidan células. Pero justamente en esta parte, ¿qué tan objetivo es todo esto que vemos en redes sociales, ¿no? Porque ya surgen los autodiagnósticos, ya surgen como que si eres casi el team de apego evitativo, apego ansioso, normalizar muchísimas cosas, incluso romantizar muchísimas cosas, ¿no? Entonces vemos una sociedad como muy polarizada entre o sí o no, blanco y negro, pero lejos de contactar con esa parte neutra de qué es lo que está sucediendo. Entonces sí, hay mayor, entre comillas, aceptación, validación en esa parte, pero con ciertas reservas, ¿no? Entonces, ¿tú qué has observado en esa parte? ¿Tú qué piensas como de esto que hacen otros colegas o como de todo este contenido en cuanto a la salud mental? Y que como en ocasiones como pacientes o como espectadores también no logramos como separar. Pues a mí me parece que es un arma de doble filo. Si bien es bueno que ya existan más espacios o incluso algunas aplicaciones o líneas en las que puedes comunicarte, la información en la que, más bien, a la que nosotros accedemos cuando de pronto andamos mal, nos puede poner peor, ¿no? Porque como bien mencionas, los autodiagnósticos están a la orden del día. Me ha pasado también que a consulta ya llegan así de, pues es que tengo depresión, tengo ansiedad. Incluso hay personas que ya se han tomado algún medicamento porque se lo sugirió la comadre y eso es preocupante, ¿no? Entonces, sí es bueno que se usen las herramientas tecnológicas o que de pronto algún consejo o algo que escuchemos por parte de influencers o personas no profesionales lo usemos como un colchoncito, como una almohadita tal vez, pero no sustituirlo o no pensar que eso es equiparable a un tratamiento profesional. Claro. Entonces, aguas también en esa parte. Y mencionas algo demasiado importante, que no sustituye a una psicoterapia, ¿no? Que no sustituye a un tratamiento personalizado en cuanto a la salud mental. Aquí muy respetable el trabajo que hacen los colegas doctores, pero a diferencia a lo mejor de lo que se vive en un consultorio médico, que a lo mejor venimos con gripa o demás, pues algo quizá un poco más generalizado y si podamos, bueno, ellos puedan, porque nosotros no podemos recetar, que ellos puedan recetar a lo mejor lo mismo o ciertas variables, ¿no? De ciertos medicamentos, pero acá en cuanto a una consulta psicológica, pues es algo más personalizado, es algo en donde si nos vienen con depresión o ansiedad, los factores, los rasgos, la historia no es la misma, por más que se parezca, no es la misma. Y ahí es comenzar a escarbar, estudiar, guiar al paciente como para ese tratamiento y ese beneficio que puede obtener en su salud, ¿no? Entonces justamente eso de consumir ese tipo de contenidos pues no sustituye a la terapia, ¿no? Porque hay más allá que escarbar, hay más allá que observar y a lo mejor no es como que seas ansioso, ¿no? A lo mejor son otras situaciones que están de por medio que solamente despiertan ciertos rasgos, pero no es exactamente como el diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que nos vamos casando como sociedad mucho por esos temas, como más lo sencillito, más por lo que está a la mano, ¿no? Pero sí profundizar un poco más en esta parte, considero yo. Sí, estoy de acuerdo. Y además, híjole, yo ahorita sí estoy un poco asustada como
con el tema del suicidio, con el tema de las autolesiones, porque va en aumento, ¿no? La violencia en las escuelas es realmente alarmante y creo que este tipo de podcast, este tipo de espacios van hacia promover pon atención en tu salud mental, ¿no? Se están prendiendo ya como muchas alarmas lo que sucedió en CCH Sur, ¿no? Lamentable que falleció un alumno, hay otra persona herida, ¿no? Y estaba revisando un poquito y recordé esta serie que estuvo muy de moda hace poquito de adolescencia, me parece. ¿No lo viste? ¿Se llama? No. Ajá. Bueno, es un chico que igual asesina a una chica y resulta que es porque estaba relacionado con grupos de incel, que son estos hombres involuntariamente célibes, que tienen odio hacia las mujeres y se reúnen para promover ese tipo de discursos. Entonces, hay todo un lenguaje, hay todo una estructura que de pronto, digo, a veces me siento hasta un poco viejita ya porque desconocemos y está ahí. Entonces es importante también voltear hacia allá. ¿Qué opinas de eso que pasó en el CCH? Es que la sociedad sí ha cambiado bastante y creo que nos hemos visto muy viscerales en muchas cosas, pero lo que puedo opinar, lo que quizá es un poco de la puntita del iceberg, hay muchos papás que son jóvenes que desafortunadamente por X o Y motivo no hay tanta esa atención hacia con los hijos, ¿no? Creo que ya son más los aparatos electrónicos, ahora la inteligencia artificial, que han educado más a los niños que los mismos padres, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que sí estaba presente, fue mamá, ¿cómo le llaman ahora? No es mamá soltera, sino mamá autónoma, pero aún así después de que terminaba su jornada laboral, pues es como de, a ver, ¿cómo vamos con la tarea? Ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, vamos revisando las agendas, los posibles recados de los profesores, etc., ¿no? Había más esa observación, más esa atención hacia con los hijos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy observando? Pues se interesan bastante poco, pues que haga lo que quiera, y son temas, repito, como muy polarizados, porque sí está esa parte de educación, ¿cómo le llaman? Crianza responsable, gracias. Entonces sí, pero no es que le vayas a pegar a tu hijo, no es que lo vayas a ofender, no, sino lejos de no tener como ese contacto más personal, más íntimo, pues darte cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo yo que es parte de un producto del que estas nuevas generaciones pues sean más viscerales, más violentas. Ahora también creo que se acaba la presidenta esta parte como de subir los impuestos a los videojuegos que tienen violencia. No creo que sea del todo la solución, porque ¿qué hay en el fondo, no? Igual hace unos meses o hace unos años la prohibición de narcocorridos y todo este tipo de... Ok, pero no va a ser la solución del todo para que se vaya erradicando. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hemos normalizado en esa parte, no? Entonces, regresando como a la parte del contenido también de internet, ¿cuántos influencers, cuántas personas que no tienen mucho conocimiento en ciertas cosas, pues mueven masas, ¿no? No voy a decir el nombre de un sujeto, pero que mueve a muchísimos hombres, a lo mejor ya sabrás cuál es, o a lo mejor no, comienza con T, pero mueve muchísimo a ciertos hombres, a mucha juventud. ¿Ya sabes cuál? Okay. Muchísimo, ¿no? Y que desde mi propia perspectiva considero que habla de mucho desde una parte muy resentida que no ha trabajado y que fomenta de alguna manera misoginia o odio hacia con el género femenino, ¿no? Entonces como ahora son términos muy novedosos de hombre de alto valor, que esto, que el otro, se van a las polaridades, ¿no? Entonces, lejos de guiar sanamente al grupo de personas, pues que vamos generando desde sus propias vulnerabilidades,
que desde ahí se engancha y ya son diálogos de odio, ya son diálogos bastante, pues no tan conscientes, ¿no? Ya hemos perdido mucho esa parte del contacto con un otro, validez con un otro, que no nos centramos en la parte de salud. A nivel nacional de alguna manera no hay ese foco hacia la importancia de lo que es la salud mental. Y tocando el tema de CCH, ahí por redes sociales, pareciera que un alumno filtró un chat en donde habían pedido, no lo sé del todo, pero que habían pedido justamente ayuda a esta institución como para que checara esos temas de salud, ¿no? Como que le dieran importancia, que no han recibido de alguna manera una salud mental digna en esta parte, ¿no? Entonces estamos como muy desequilibrados en esa parte, muy desatendidos, y que ha sido como producto de, pues, todo lo que hemos vivido socialmente, ¿no? Todas estas noticias bastante impactantes, ¿no? Sí. Otro tema, pues el tema del suicidio, se censuró muchísimo, entonces ahí también tenemos contenido como el, hasta luego, mutean, ¿no? Pero justo, ¿para qué esconder eso que es una realidad, que sí sucede y que es importante atacar, ¿no? Y de este lado como profesionales también cómo lo vemos, cómo lo acompañamos, incluso cómo lo compartimos con los contactos de emergencia que tienen nuestros pacientes, ¿no? No sé si a ti te han llegado temas de suicidio o intento de suicidio, Sí. pero justamente es como de, ¿y cómo le hago? No, a ver, cálmate tantito, ¿no? Te voy explicando y vamos quitándole ese estigma que es, ¿no? Porque mucho de las estigmas es quiere llamar la atención, es que no está triste, nada más está haciendo. Y justo eso invalida al otro, y creo que es lo último que necesita alguien que esté en esa situación, ¿no? Claro, es más como el ser escuchados. Exacto. No sé si a ti te ha pasado, o ustedes que nos escuchan y nos ven, que en ocasiones cuestionan los padres como, es que, ¿qué más te hace falta? Todo te lo hemos dado, todo lo tienes y demás. Sí, papitos, a lo mejor todos se nos dan, pero la cercanía, la atención, la validación, el no juzgarlos, ¿sí? Entonces creo que son muchas cosas que nos hace falta ponerle ese foco para observar qué es lo que está sucediendo. Yo opino que es algo preocupante y que hay que atender, pero también echarle una mirada desde el área preventiva, porque muchas veces estamos acostumbrados a atender crisis, a curar enfermedades, bueno, no somos médicos, ¿no? Pero atender trastornos, y ya cuando las cosas ya están como presentes en el cuerpo, en la psique, y aunque bien sí hay muchos programas por parte del gobierno, por parte de escuelas, las personas o no se enteran o no se atreven a ir por esta cuestión de ser juzgados, porque todavía hay mucho prejuicio, todavía es como, si vas al psicólogo estás loco, tienes algo mal, ¿no? Estos tabús que has mencionado en algún momento en las charlas previas a este podcast. Y creo que eso es algo que de pronto se nos va, ¿no? ¿Cómo promover o cómo alentar más a la sociedad de todas las edades a que se atreva a quitarse esas capas de cebolla y permitir ser vulnerables, ¿no? Porque la vulnerabilidad no es una debilidad, ¿no? O no tendría que verse como una debilidad, al contrario, permitirte ser vulnerable es algo valiente. Entonces, esa sería también la invitación, ¿no? A bajar tus defensas y decir, oye, necesito ayuda, porque sobre todo en los hombres tenemos acá unas cifras de suicidio. El suicidio, según la INEGI, datos del 2023, en México,
se registraron 8.837 muertes por suicidio. 81.1% corresponde a hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos más esta oportunidad de expresarnos. Y los hombres como que ya se empieza desde la crianza a cambiar esta parte de permitirles a los hombres sentir y expresarse, ¿no? Pero no pasaba. Las mujeres sí tenemos como esa ventaja, esa... ahorita se me está yendo la palabra, pero tenemos esa oportunidad de expresarnos más. Hay más como aceptación y validación, ¿no? Como el que hablen de los sentimientos, las emociones, no es como tan juzgado o atacado, a diferencia de que el cómo lo vive un hombre, ¿no? Porque sí vivimos en una sociedad bastante machista, y justo creo que por ahí va esta parte, porque ¿qué nos dicen a nosotros como hombres, no? Como el no llores, sé fuerte, sé proveedor, comentarios más subidos de tono que no me gustaría mencionar acá, en relación a esa parte, ¿no? Porque si lo haces, entonces eres débil, y como eres débil, como hombre no sirves, casi es el mensaje, ¿no? Entonces, no, sí, ya hay más hombres en que nos podemos validar desde esa parte, que ya lloramos, que ya dedicamos canciones, que ya escribimos cartas, que ya lo que sea, pero que ya estamos expresando, ¿no? Y que de ahí, de alguna manera, en esa censura, pues viene también muchas adicciones, ¿no? Que también creo, no tengo las cifras exactas y no quiero como equivocarme, pero creo que sí hay más porcentaje de caer en adicción siendo hombres que siendo mujeres, ¿no? Porque justamente hay una falta de verbalizar lo que está ocurriendo. Pero ya cuando estamos en esa parte como del trago y todo eso, ahí sí, curiosamente ahí sí, hasta irónico, es válido llorar. Es válido hablar de esa persona que te rompió el corazón, de todo lo que estás pasando. Sí, compadre, nos abrazamos, lloramos, echan otra cervecita y demás. Y es como de, qué curioso. ¿Por qué en un modo, por qué en un modo sí es válido y por qué en el otro no? Si al final de cuentas, pues creo que todos los seres vivos tenemos lagrimales y podemos llorar. No es algo que no esté dentro de nuestro sistema. Pero afortunadamente mencionaba, ya se está viendo, hay un foco, pero justamente cómo vamos equilibrando esa parte, ¿no? Y retomando lo de hace unos minutos que comentabas, justamente creo que es importante compartirles a ustedes que sí es un proceso psicoterapéutico, ¿no? No lo que se ve en películas quizá del todo, no lo que te ha dicho la vecina, el tío, la tía, el compadre, sino realmente qué es iniciar con un proceso psicoterapéutico. Dul, ¿qué sería esa parte? Para mí es dejar de evitar y dejar de distorsionar la realidad y hacerte cargo, hacerte responsable de tu vida y de tu existencia desde la conciencia. Para mí eso sería entrar en un espacio terapéutico. Y es como un compromiso contigo mismo, contigo mismo. Hacerte cargo de ti mismo desde la conciencia. Ahorita que lo dijiste, ouch. Pero sí, justamente, ¿no? Justamente aquí, ahorita estamos justamente en un espacio, en un consultorio. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la magia dentro de acá? ¿No? Pues, primeramente, que tu terapeuta, la persona que te reciba, la persona a la cual tú solicites esa ayuda, pues en primera, pues no hay un juicio de ese lado. Y si los hay, aguas. Ahí hablamos como términos novedosos, las famosas red flags, ¿no? Sí. Entonces, de este lado no se pone un juicio a la situación que tú estás viviendo o que tú estás compartiendo. Es justamente esa escucha, ese profesional te debe de escuchar atentamente, te debe de guiar, ofrecer ciertas herramientas, trabajar ciertas herramientas que tú ya posees para justamente hacerte cargo de lo que estás dejando a lo mejor a un lado, de lo que has ido pues omitiendo,
dejando pasar, que somos buenísimos para dejar pasar ciertas cosas, como posponer la alarma 5 minutos, también nosotros nos posponemos como 5 minutos, ¿no? Entonces, justamente son ciertas cosas que suceden acá. No, la salud mental no es para locos. Venir a terapias no es para locos. Creo que es para valientes y hay que comenzar a cambiar esas frases, ¿no? No es que estemos locos, sino justamente qué tanto hemos guardado que en ocasiones nos desbordamos. Ahora que hay mucho comentario desafortunadamente hacia el género femenino como de, ay, la tóxica. No, amigo, sino cuestionate el por qué está siendo quizá tóxica o por qué le llamas loca, ¿no? ¿A qué le estás llamando? Pues, a la acción que de alguna manera, más bien a la reacción que de alguna manera ya derivó tu acción en ciertos modos o en ciertos momentos, como desmenuzar más esa parte, ¿no? Entonces, Sí, lo veo mucho como el nada más vemos la punta del iceberg, pero no lo que hemos hecho para contribuir a esa parte, ¿no? Y desde ahí hacernos cargo de nuestras emociones, de lo que hemos dejado de alguna manera pasar, etc. sí, porque el espacio terapéutico justo ofrece ese espacio seguro que a veces no encuentras en otro lugar, ¿no? Con alguien que, digo, desde el enfoque centrado en la persona, es auténtico, es congruente, es empático. Entonces, desde esa relación es que nosotros, terapeutas, buscamos que el otro pueda verse desde otro lugar que no ha atrevido a verse. Entonces, eso es bien bonito y lo que decías, como a veces podemos hacer juicios, ¿no? O decir cosas de las personas, pero aquí te desnudas emocionalmente. Entonces, a mí algo que me encanta es ver a las personas, ¿no? Recordar que todos somos humanos y que todos tenemos una historia y tenemos heridas. Y ya que escuchas al otro dices, ok, entiendo tu perspectiva, ¿no? Y eso es algo que permite la magia de que le pase algo al otro. Claro, y ya no justificarlo del todo, ¿no? Sino sí te puedo comprender, te puedo entender. No sé qué tan difícil haya sido para ti vivir ciertas circunstancias. Ok, sí, lo validamos, pero ya lo que haces con esas emociones desbordadas y que pudiera lastimar a otros ya no es tan válido. Pero justamente desde ahí comienza el cambio, desde ahí comienza este trabajo, ¿no? Y aparte de que hay muchísimos enfoques, considero que no hay un enfoque perfecto o que sea como el más funcional, no, sino que cada enfoque ofrece sus propias herramientas, su propio acompañamiento y que también acorde a las necesidades de los pacientes va a ser el mejor adecuado o el más adecuado, mejor dicho, para esa persona, ¿no? Entonces tenemos desde el psicoanálisis, el psicodinámico, el humanista, el gestáltico, el cognitivo-conductual, el sistémico, y que creo que del cognitivo-conductual se desprenden otros, ¿no? Pero que no los conozco del todo, pero son como los más conocidos, ¿no? Sí, sí, eso que mencionas también es muy importante. O sea, hay personalidades distintas, hay enfoques distintos y bueno, no me voy a desviar, pero ha sido mucho también el problema entre psicólogos, que a veces tratas como de validar más un enfoque que otro y no, o sea, realmente creo que todos van hacia el status quo de la persona, ¿no? Y cada quien puede acceder a estos enfoques. O sea, si tú vas con un terapeuta y algo no te checó, no nos mandes a todos a la banca de los que ya no pueden jugar, ¿no? Danos chance, o sea, date y danos otra oportunidad para que busques tu crecimiento personal, para que busques el desarrollo de tu conciencia, tu bienestar emocional, porque a veces pasa eso, ¿no? Una mala experiencia y bye, y todos los psicólogos son malos, y no,
O sea, tampoco somos perfectos, somos humanos, ¿no? Punto bastante importante. Somos humanos, cometemos también errores, también tenemos emociones, también nos suceden ciertas cosas que, claro, también nosotros llevamos nuestro propio proceso psicoterapéutico, ¿no? Sí. Por ahí encontraba en redes como un meme que decía, si mi psicólogo también lleva un proceso psicoterapéutico, ese otro psicólogo también. Entonces, hay un psicólogo que lo sabe todo de los psicólogos. Pareciera que sí. No, pareciera que sí. Pero justo, es como brindarte de nueva cuenta otras oportunidades en la vida. Así como te has brindado ciertas oportunidades con ciertas parejas, ciertos amigos, algunos familiares, laborales incluso, como de muchas cosas. Incluso cuando nos equivocamos o vamos manejando, hasta el Waze o Google Maps te dice, gira en la siguiente rotonda o lo que sea. Son nuevas oportunidades que tienes como para corregir o atender ciertos caminos, ¿no? Entonces, no solamente casarte con esas malas experiencias, sí fueron importantes, sí a lo mejor te desequilibraron un poco más en esa vulnerabilidad, pero justamente está en ti continuar trabajando para contigo mismo, ¿no? Entonces, sí es bastante importante esa continuidad, esa validación personal, ¿no? Exactamente. Y también en esta parte, eh, ¿cuáles serían como tus derechos o como tus obligaciones de paciente o posible paciente? Sí, investigar a la persona que está de este lado, ¿no? Porque, como mencionaba a un inicio, muchos no tienen las credenciales o las licencias o la cédula profesional para poder ejercer y nos encontramos con muchas barbaridades de este lado, ¿no? Recientemente aquí en Israel estuvo sonado también un tema un poco polémico, que creo que también fue personaje de redes, Mr. Doctor, señaló o expuso a una supuesta psiquiatra, ¿no? No voy a tocar más el tema, pero justamente son, pues es observar quién está del otro lado. Está en tu derecho solicitarnos cédula profesional, diplomas, algunas otras especialidades que pudiéramos tener justamente para acompañarte. Y que es importante señalar que no todos los psicólogos dan terapia, ¿sí? Porque un psicólogo general, pues respetablemente en esta parte, necesita un poco más de experiencia, saber, escolaridad para poder atender pacientes, ¿no? Un psicólogo laboral, pues es justamente más a esa parte de lo laboral, de lo educativo, hacia esa parte educativa con los niños, ¿no? Pero quien está del otro lado, pues sí tratar de que sea psicoterapeuta o que tenga esa parte para poder tratar lo clínico, al final de cuentas, ¿no? Entonces sí hay mucha variedad de este lado. Sí, está en tu derecho, repito, pues pedir estas credenciales para que tú estés tranquilo en quién te está atendiendo, ¿no? Y quién es esa persona. Ajá. También algo muy importante, pues, qué sucede en el rapport, ¿no? Si sí hay como esta vinculación con tu psicólogo o psicóloga, en donde te sientas escuchado, donde se hagan como clic, no que sean amigos, No. pero que sí te sientas como escuchado y atendido, guiado en esa parte, ¿no? Entonces sí es muy importante observar y atender esa situación, ¿no? Sí, eso que mencionas del rapport también es muy importante porque gran parte del efecto, de la efectividad de la terapia tiene que ver con la relación con tu terapeuta, ¿no? Entonces, pues igual, si no te hace clic, busca otro. Next. No pasa nada. Sí, no todos los pacientes son para todos los terapeutas y viceversa. Sí, claro, porque habemos de todo, ¿no? Entonces, también debe de generarte confianza esa persona, ¿no? Estar a gusto, cómodo en esa situación, ¿no? También algo importante que debemos de mencionar, si hay ciertos lugares, ciertas personas que de alguna manera inyectan muchísimo una positividad bastante insana, ¿no? Desde la parte familiar, con los amigos, con quien sea, en el trabajo y demás, vemos mucho como el discurso de no estés triste, ya no llores, sé feliz, esto, tienes otras cosas, tienes que ver otra parte, échale ganas. Sí, Clásico. sí, el clásico échale ganas, ¿no? A eso me suena mucho como familia con Chabelo. No te voy a asfixiar mi tristeza con la felicidad o no tan así, ¿no? Pero
justo llega un punto en esa polaridad en donde nos exigimos el siempre estar felices. No sé ustedes, no sé tú, pero al menos cuando yo me levanto de la cama, en ocasiones me levanto irritable, me levanto en ocasiones triste, me levanto en ocasiones neutro, en ocasiones bastante feliz. Ajá. Y esa emoción no dura durante todo el día. Algo sucede o demás, o me encuentro ahí disociando mi chancla, pero algo sucede que me va haciendo más ameno, más intranquilo, más neutro mi día a día, ¿no? Desde que a lo mejor se te acaba el gas, híjole, ya está bien irritable, bien enojado, ¿no? Ah, pero desayunaste lo que te hace bastante feliz, ah, qué rico, ¿no? Pero te viste con esa persona que a lo mejor es tu crush o lo que sea, ah, súper, ya está bien enamoradísimo, ¿no? Entonces vamos teniendo cambios constantes en nuestras emociones. Y sí quiero dejar como esa parte muy bien remarcada con marcatexto, porque no vivimos una sola emoción durante el día. Somos cambiantes en esa parte. Si vivimos muchísimas emociones, evolucionamos día con día, vivimos ciertas circunstancias, hay muchos estímulos allá afuera, el tráfico es uno de ellos, en donde sí o sí vamos a tener mucho que hablar, mucho que sentir, mucho que atender, ¿no? Entonces, no siempre estamos felices. Ajá. También es válido sentirse mal, estar triste, no poder con en ese momento, ¿no? Reconocer. Y reconocerlo, validarlo y aceptarlo, ¿no? A final de cuentas, se escucha bastante sencillo de este lado decirlo, pero justo, ya cuando se tiene ese trabajo, ya se integra un poco mejor y se observa el panorama completo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros mismos regularnos? Y de ahí creo que es un buen parteaguas para comenzar a solicitar ayuda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Quizá yo ahorita me viene a la mente de este problema, hablarlo con un amigo o con la familia, pagarle a alguien desconocido para que me escuche. Bueno, la objetividad. Porque amigos, familia, etc., te van a hablar desde su propia experiencia, desde su propia vulnerabilidad también, pero desde una parte objetiva es cómo observar más allá de lo que tú estás observando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué trasfondo hay? ¿Y qué cosas no te has dado cuenta que necesitas trabajar, ¿no? Entonces, esa pienso yo que es la diferencia. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Alguien conocido ya tiene una historia contigo, ya han vivido ciertas emociones en conjunto, entonces lo que esa persona te puede decir puede venir ya barnizado o matizado por esas experiencias. Y si bien puedes ahí descargar tal vez algo que en ese momento es importante expresar, tal vez no te vaya a llevar hacia que te des cuenta, a hacer un proceso que te permita avanzar. Entonces, eso es lo que un terapeuta sí te va a ofrecer, ¿no? Y lo que dices de las emociones, o sea, recordemos que hay un abanico enorme de emociones y sentimientos por los que habitamos todo el tiempo. Personalmente, yo sí caí mucho tiempo en del sonríe, estar feliz. Y no, o sea, me costó mucho como reconocer esta parte de que me enojo, ¿no? Mi enojo fue reprimido muchos años y no está bien, no está bien como vivir así. Entonces, tenemos matices y hay que aceptarlos. Eso está bien, eso es más sano. Claro, transitarlos, vivirlos, disfrutarlos incluso, aunque sean incómodos. Exacto. Mencionabas ahorita y me acordé como me costaba tanto integrar o aceptar mi enojo, ¿no? Y si lo vemos como en esta comparación, sería el hombre le cuesta bastante como expresarse o aceptarse vulnerable, triste, sintiente, pero ¿qué tal cuando nos enojamos, no? Ahí sí es súper válido. Y hasta golpe en la mesa, ¿no? Sí. Pero es súper válido. Pero del otro lado... Eres una histérica loca. Sí. Entonces en la mujer sí está muy censurado el que se enojen. ¿Y cuáles suelen ser como las frases? Enojada te ves fea, ¿no? Sonríe. Calladita, ¿no? Te ves más bonita. Cómo me choca esa frase, ¿no? Pero sí, justo cómo vamos reprimiendo desde ahí.
y el aceptar que como ser humano, como persona, lejos de una, como enfocarlo como a un solo género, como persona me enojo, como persona lloro, como persona siento, Me ¿no? frustro. Me frustro, claro. Entonces es muy importante mencionarlo y de alguna manera que te diste cuenta que necesitabas trabajarlo y ahora que ya lo vas integrando y aceptando, también, ¿no? Entonces Sí. sí es posible esos cambios. Y tocando como esa parte, ¿qué, qué te llevó en esos momentos de pasar a un no quiero solicitar ayuda a sí necesito solicitar ayuda, ¿no? Porque justamente es ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Yo creo que vamos como a empezar a llegar al inicio, ¿no? Por el miedo a ser juzgados. O sea, creo que eso todavía está muy, muy presente. Como el miedo a vulnerarte, el miedo a aceptar que no estás bien, que no te sientes bien, que necesitas de otro, de otros para salir adelante. Creo que también la independencia extrema está como, mm, ¿cómo decirlo? Está como muy a la orden del día ahorita, ¿no? El individualismo e incluso creo que el amor propio de pronto se entiende mal, ¿no? Como una hiperdependencia. Creo que esa era la palabra que buscaba. Y no, o sea, claro que es importante el amor propio, pero somos gregarios, entonces siempre vamos a necesitar del otro. Yo creo que ese no pedir ayuda se relaciona con que da miedo. Atreverte a ser juzgado por el otro y atreverte a echarte ese clavado interno, ¿no? Porque esas emociones que evitas, las evitas porque duelen, porque incomodan, pero justo atreverte a eso después te libera muy cañón y te permite hacer otras cosas que incluso tú misma, o bueno, tú mismo, no creías que podías llegar a hacer o a ser, ¿no? Claro. Echarse como ese clavado en la incomodidad, híjole, creo que somos expertos en juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque lejos de qué es lo que va a opinar el otro, ya le estoy depositando lo que yo estoy pensando de mí mismo y se lo estoy poniendo a un otro que también me va como a confirmar aquello que yo ya pensé, ¿no? Como anticiparnos mucho de esa parte, ¿no? Entonces somos bien expertos en cuanto a evitarnos, ¿no? Entonces, si vemos como a la vecina que va caminando de un lado de la acera y a lo mejor le debo dinero, ay, mejor me cruzo y hago como que no me ve para evitarla, ¿no? Entonces, de algún modo, así en las emociones, así en las sensaciones. Te gusta alguien también, es como de, ay, mejor no le digo, ¿qué tal si me rechaza? Bueno, a lo mejor el no ya lo tenemos, pero vamos en búsqueda del sí o del qué puede pasar, ¿no? Arriesgarnos a final de cuentas, tomar esos riesgos, porque no sabemos qué es lo que puede suceder. Sí puede llegar a ser doloroso, inquietante, incómodo, muchas cosas, pero ya cómo lo vamos equilibrando, cómo lo vamos aceptando, ¿no? Entonces sí, mucho es como el que puede opinar el otro, los demás de mí, y si no me aceptan, y si no les agrado, creo que andamos como mucho por allá, ¿no? Y regresarlo como, ¿qué puedo opinar a lo mejor yo de mí mismo con esta situación? ¿Qué ya necesito? Y justamente como lo mencionas, ¿no? Que no somos seres tan individuales y que la camisa que usamos, el calzado, estos aparatos o demás, necesitamos de un otro para que, pues de alguna manera, llegara a nosotros, ¿no? Desde el alimento, desde el ganadero, desde muchas personas, para que pudiéramos cumplir con nuestras propias necesidades, ¿no? Y algo que les digo mucho a mis pacientes es, si tú tienes sed, ¿a poco la otra persona puede beber agua por ti?
creo que no. O si tienes hambre, o si te anda del baño, o si necesitas saciarte, creo que no. Entonces, quien tiene que atender de alguna manera su necesidad, sí es uno, pero con ayuda de quién, ¿no? Entonces, es muy importante observar esa situación o esa parte que ha dejado como mucho en el aire en cuanto al elegir tu propio proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues, sentirnos vulnerables, aceptar esa vulnerabilidad, porque desde ahí vamos a encontrar nuestra propia fortaleza. Abrazar esa vulnerabilidad, Claro. ¿no? O sea, ese es el lema justo de este año a nivel internacional, ¿no? Y se relaciona con date chance, dale vuelta a ese ser vulnerable es malo, ¿no? Al contrario, es valiente. Abrázalo, acéptalo y éntrale, porque sí va a estar complicado, pero vas a aprender a transitar esas cosas que son desagradables y que probablemente si traes por ahí un tema, no es que las emociones vayan a desaparecer ante aquellas situaciones que te detonan, ¿no? Tal vez va a seguir ahí siempre. Lo que va a cambiar, si tú te educas emocionalmente, es cómo vas a reaccionar, porque ya te vas a conocer. Y ya cuando empieces a sentir esa incomodidad va a ser como, ahí viene, pero ya sé cómo se llama, ya sé con qué se come, y ya sé cómo acompañarme a mí misma, a mí mismo, en este malestar. Entonces lo transitas diferente. Claro. Y es bastante importante el ahora escucharlo, saberlo, acompañarlo, y que pueda ser útil también como para ustedes toda esta información, ¿no? Que se comiencen a cuestionar lo que antes a lo mejor no estaba por ahí en el mapa, en el radar, de que, entonces ahora sí puede ser necesario que vaya a buscar ayuda, o creo que ya es tiempo de, o el para qué también quiero buscar ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo de este lado que ya me motiva o ya me genera como esa cosquillita de necesito moverme, ¿no? Pero ¿a dónde? Sí, hacerle caso al malestar, ¿no? Escucha tu malestar, porque por algo está ahí, ¿no? Claro, la incomodidad, creo yo, no es mala porque justamente nos hace movernos de lugares, de personas, de situaciones que ya no son tan sanas para nosotros, ¿no? Entonces, así como de alguna manera la incomodidad del sol del mediodía nos lleva a buscar la sombra, de alguna forma, justo así el estar con ciertas personas en ciertos lugares, en ciertas situaciones, todo aquello que sentimos y lo escuchamos y lo vemos, nos va a llevar a donde ahora sí tengamos que estar, ¿no? Donde podamos estar más en paz, más en calma, pero justamente para que haya esa paz, antes debe de haber una guerra. Y creo que la guerra es confrontarse uno mismo, darse cuenta que no estamos tan bien, que podemos seguir trabajando en nosotros, que ya no podemos seguir tolerando, soportando, aguantando ciertas situaciones y que es momento de cambiar ese switch. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto pase? Ya hablamos todo este rato de la validación, ¿no? Invitación para ustedes, para que se validen y también para que empiecen a validar a los otros, ¿no? Que entre un poquito recuerda que somos humanos, recuerda que todos necesitamos que el otro, o saber que hay un otro ahí para escucharte, para contenerte o simplemente para estar. A veces no necesitas decir tanto, sino simplemente ser un espacio seguro para el otro. Esas redes de apoyo. Exactamente. Que están en la familia, en los amigos, A mí me encanta el arte, por ejemplo, ¿no? Ha sido algo muy importante en mi vida y
así como lo es para mí, la invitación sería, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Como nutrirte. Venía pensando mucho en que está de moda el skincare, ¿no? Aquí yo podría sugerir un Skin Mind, Suena bastante ¿no? bien. Que tiene que ver con cómo comes, qué comes, qué tal es tu calidad del sueño, cómo son tus relaciones interpersonales, familiares. O sea, todo eso tiene que ver con ese Skin Mind, ¿no? Ujú. Justamente el cómo comenzamos a depurar a ciertas personas que quizá ya no nos hacen tan bien, esos hábitos alimenticios o de ejercicio o demás, que ya no son como tan sanos, como entonces necesito enfocarme en hacer otro tipo de ejercicio, en la búsqueda de nuevos hobbies, o justamente qué hemos dejado de hacer que nos agrada, que era como parte un poco de nosotros, que podemos retomarlo o justamente impulsarlo a conocer otras cosas que puedan ser ese acompañante, como el arte a lo mejor, como el baile, como la música, como algo, como el escribir, para de alguna manera canalizarnos también desde ahí estas emociones, estas situaciones, ¿no? Como que sea nuestra válvula un poco de escape, de contención también, y que nos demos cuenta también que necesitamos. Exacto. Entonces, sí es muy importante, porque no solamente es salud mental, no solamente son las rutinas de skincare, ¿no? Para tener un amor propio, ¿no? No solamente es como ver el video de 5 minutos, como para poder estar bien, ¿no? Sino, ¿qué conlleva todo eso? Que me va a nutrir, creo que esa es la palabra, que me va a nutrir para sentirme bien, relativamente, en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué rutinas llevo? ¿Qué hábitos llevo? Para yo poder estar quizás cerca del 100% de lo saludable, o que no baje justamente de cierto porcentaje, ¿no? Sí, y como ese autoconocimiento para que cuando nos alejemos del estado de equilibrio, que es como algo que no te tiene ni en la felicidad ni en el enojo, o sea, más bien cuando te empieces a alejar de eso, reconocer, saber qué te pasa y poder gestionar aquello que te incomoda, ¿no? Justamente. Muy bien. Pues creo que llegamos como a esta parte final de este podcast. Déjanos ahí en los comentarios cuáles han sido tus experiencias, qué es lo que te hace en ti, qué es lo que ha sucedido para justamente no vayas en búsqueda de esa ayuda, por qué te cuesta sentir a lo mejor, o aceptar, mejor dicho, el recibir esa ayuda, y cuáles pueden ser como tus inquietudes, ¿no? Algunos puede servir como para generar más material, para justamente un poco psicoeducar esa parte, ¿no? Pues a lo mejor acá el arte de la edición, deja los números de contacto de IQ, las redes sociales también, y también te recordamos pues nuestros nombres. Dulce. Y Antonio, ambos psicoterapeutas humanistas, desde esta parte como la parte de la Gestalt, pero esperamos que sea mucho de ayuda este contenido para ti, y que sobre todo genere muchísimas dudas que te hagan buscar justamente esas respuestas que necesitas. Sí, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y pues vulnérate, atrévete a vulnerarte. Se valienta en esa parte. Gracias. Muchas gracias, Dul. Nos vemos. Bye.